Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Buenos días a todos. ¿Qué programa el que vamos a tener hoy? Es de esos programas que nos vienen de vez en cuando, ya los quisiéramos tener todos los días, y que ayudan a concienciar a la gente de lo que significa Estado de Derecho, fortaleza de nuestras instituciones, separación de poderes, independencia judicial. Son premisas básicas si queremos realmente reconstruir nuestro pobre y débil Estado de Derecho. Porque recursos humanos los tenemos. Un país precioso de más de 112,000 kilómetros cuadrados como muy pocos, con 2 océanos, con ríos, costas, montañas, valles, historia, que es lo que no tenemos los hondureños. Pero en algún momento de la historia, no sé cuándo, perdimos el rumbo, y a pesar de los esfuerzos, porque hay hondureños muy buenos, hombres y mujeres, no hemos logrado darle la dirección correcta al país para aprovechar toda la riqueza natural que tenemos, el punto geográfico donde nacimos, para ser país de primer mundo. ¿Quién dice que un país de un poquito más de 112,000 kilómetros cuadrados con 10 millones no puede ser país de primer mundo? ¿Cuántos países pequeñitos, más pequeños geográficamente que Honduras, con menos gente que Honduras, destacan en algunas áreas y son potencia en algunas áreas? ¿Por qué nosotros no? Bueno, ya me dejo de tanta palabrería. Quiero decirles que hoy en Frente a Frente hablaremos de un libro, pero alrededor de ese libro puede Honduras reconstruir su porvenir. ¿Qué ocurre cuando la justicia deja de inspirar certeza y comienza a generar dudas? Miren que hoy nos acompaña aquí el jurista y académico argentino Juan Pablo Gallego, autor de Justicia en Arenas Movedizas. Ya les voy a decir las gratas compañías que también tenemos hoy junto al jurista y académico Juan Pablo Gallego. Aquí estoy viendo el libro. Ay, yo pensaba que tenía... Es tuyo. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Les pido las 2 horas de atención para este programa. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy a gusto contigo y muy a gusto en esta mi tierra. Mi historia jurídica está muy ligada a Honduras, a todo el proceso que cuanto menos desde mi primera llegada aquí en 2005 y bueno, siguiendo siempre con mucha preocupación las distintas alternativas. Creo que lo comentabas muy bien en tu editorial. Me toca desde hace ya 6 años integrar el directorio de la Asociación Mundial de Juristas, de manera tal que, bueno, vengo siguiendo con muchísima preocupación. Digo también, ahora con mucha, no sé si la palabra ilusión, yo creo que Honduras ha emprendido un camino tras las elecciones celebradas recientemente, donde yo creo que la comunidad internacional está comenzando a ver al presidente Afura con una esperanza que tiene que ver con esto que tú señalabas, ¿no? Que por un lado los recursos, que por un lado todo lo valioso de un país, pero por otro la necesidad del imperio de la ley, ¿no?
que nada está por fuera de la ley. Y Honduras, en algunas oportunidades, por medio de algunos que han pasado por el poder, se apartó, y esto no es bueno, ¿no? Entonces, de algunas de estas cosas habla el libro, ¿no? Estoy recordando, creo que a usted lo tuvimos vía Zoom. Hace poquito. Desde Buenos Aires, no hace mucho. Así es. Mejor así todavía, Así es. más confianza. Es que saben que el Colegio de Abogados de Honduras presentará esta noche el libro Justicia en Arenas Movedizas. Apuntes en defensa del Estado de Derecho, precisamente de nuestro invitado especial, el jurista y analista Juan Pablo Gallego, en un evento académico y ciudadano que busca abrir el debate sobre los desafíos del Estado de Derecho y la independencia de las instituciones. Y miren qué pregunta la que tenemos para hoy. Miren qué pregunta la que tenemos para hoy. Luz Madrid, bienvenida. Buenos días, Luz. El tema del día es presentado por Cooperativa Chorotega y su promoción Premios y Fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega, innovación solidaria que transforma. Muy buenos días, en pantalla la pregunta de hoy martes. ¿Está el Estado de Derecho en Honduras sobre bases firmes o caminando sobre arenas movedizas? 9773-6065, el número de WhatsApp de Frente a Frente, exclusivo para mensajes, y también nuestras redes sociales, en todas las plataformas digitales con el mismo usuario, Frente a Frente HN. Le repito la pregunta, ¿está el Estado de Derecho en Honduras sobre bases firmes o caminando sobre arenas movedizas? Envíenos sus mensajes. Frente a Frente presentó el tema del día. La pregunta, como decimos los hondureños, está bestial. Me encanta la pregunta. ¿Está el Estado de Derecho en Honduras sobre bases firmes o caminando sobre arenas movedizas? Para entrarle de lleno a debatir sobre este libro de Juan Pablo Gallego, Justicia en Arenas Movedizas. Y debo hoy también resaltar la presencia de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Vilma Morales. Tengo que ponerme de pie. A una amiga que la conozco desde hace muchos años, Renato, que admiro y respeto. ¿Cómo está, abogada? Es un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias, Renato. Verdaderamente es un privilegio estar en su programa. Creo que la venida de Juan Pablo, no quiero dejar ni olvidarme de decirle muchas felicitaciones en su día, el día de ayer, por el Día del Periodista, pero la venida de Juan Pablo ha venido a renovarnos y a refrescar esa necesidad que tiene el país ante los recientes acontecimientos del año 2025 con las elecciones pasadas. Basta, Renato, recordar que tuvimos un estado de excepción desde el 22 de noviembre del año 22 hasta se tomó posesión casi con un estado de excepción, y eso vuelve mucho más subjetivo el nombre de este programa, porque definitivamente hemos venido caminando en arenas movedizas y la justicia no ha operado. No hubo respuesta del Congreso Nacional, no hubo respuesta del Poder Judicial, a pesar de sendos recursos que se interpusieron en las instancias respectivas. No hubo una aprobación del Congreso Nacional, por el contrario, un congelamiento del órgano legislativo que no operó, que no hizo absolutamente ni en la aprobación ni la improbación, y mucho menos el órgano jurisdiccional. Así es que definitivamente, como usted muy bien lo dice, este título de este día en este programa es verdaderamente necesario, que nos refresque y que nos haga reflexionar de lo que Honduras necesita para un verdadero Estado de Derecho. Muchas gracias, abogada Vilma Morales. También tenemos el honor de presentar al nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras, don Olvin Sarmiento. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Muy bien, alegre estar aquí en su programa, pues a nivel nacional es uno de los mejores. Igualmente felicitarle a todos los periodistas y a usted principal por el día
que celebraron pues ayer, que es también un gremio tan importante en nuestro país, comunica, informa y que no podemos alejarnos de ello. Muchas gracias, abogado. Y la juventud, presente y futura. Vamos a ver a quién se les parece este joven que está aquí en pantalla. ¿Le hayan parecido a alguien? Tú ya le encontraste parecido, ¿verdad, amigo? Vamos a ver. Miren esa sonrisita picaresca, esa mirada penetradora. Miren la forma como me mira. No, y te presento así porque eres hijo de un buen amigo mío. Presento a Rafael Pineda, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de UNITEC. Me agrada. Es hijo de Juan Carlos Pineda Chacón, el destacado periodista deportivo de Televicentro. Bienvenido, mucho gusto. Muchas gracias, Renato. Gracias por tenerme y gracias por abrir este espacio a los jóvenes para poder compartir con tan distinguidas figuras del derecho nacional e internacional. Me honra mucho estar aquí y espero que podamos mostrar cuál es la perspectiva de los jóvenes, de los estudiantes de derecho, que a diario batallamos con los problemas del contexto que se vive, que es tal cual lo que describe el libro con las arenas movedizas. Muchas gracias, Rafael Pineda, te felicito. Se nota que tus padres te han educado correctamente y que tengas un exitoso futuro, porque también en unos minutos nos acompañará otra estudiante de la carrera de Derecho siempre de UNITEC, Celia Cortés. No está aquí porque el set es pequeño y Sandrita me trajo como 12 invitados hoy, te digo. Sandrita Ponce, próxima embajadora ya, oficialmente embajadora de Honduras en Alemania. Hace algunos minutos, en una llantera, Lucecita Madrid se encontró con un jovencito y dice que el joven la quedaba viendo. Ya vamos a entrarle, prepárese para la primera pregunta. Sí, claro. ¿Qué ocurre cuando la justicia deja de ser árbitro y comienza a ser percibida como herramienta de poder? ¿Le parece bien cómo iniciamos, abogada, abogado? ¿Qué ocurre cuando la justicia deja de ser árbitro y comienza a ser percibida como herramienta de poder? Tiene que ver con el libro de Juan Pablo Gallego, Justicia en Arenas Movedizas, apuntes en defensa del Estado de Derecho. ¿Qué ocurre cuando la justicia deja de ser árbitro y comienza a ser percibida como herramienta de poder? Entonces dice Lucecita que ella llegó a la llantera porque se le pinchó la llanta y que ella le preguntaba algo a un joven elegante de Honduras como Rafael Pineda y que el niño le contestaba en voz baja, dice. A mí me sorprendió las respuestas en voz baja. ¿Qué le pasará a ese niño? Dice. Se está riendo Lucecita Madrid. No sé si Carlos Andino ya me tiene este video que voy a presentar. No me lo adelanten, yo lo voy a presentar porque tenemos jóvenes con talento en todas las áreas. Creo que el futuro del país está ahí por ser explotado correctamente y en democracia. Solo falta que los que hoy vivimos, los presentes, los que tenemos direcciones y que asumimos responsabilidades, enrumbemos la patria. Miren ustedes qué momento tan agradable el de Lucecita Madrid antes de llegar a Televicentro esta mañana. Un saludo para Frente a Frente. ¿Tu nombre? Estefano. ¿Edad? 17 años. ¿Ocupación? Carwash y llantera. ¿Y si te gustaría ser locutor? Sí, pero me gusta más el doblaje. Sí, HRN, la voz de Honduras. HRN, pero la voz de fuerte, Honduras. Más fuerte. HRN, la voz de Honduras. ¿Vas a quitar el puesto a los de HRN con esa voz? Yo voy a quitar a Salvador Narrala de narrador. Voy a ir yo. Ah, o sea que te gusta el periodismo deportivo. ¿Deportivo? Sí. ¿Te gusta el deporte? Sí. ¿A qué equipo vas? Motagua. Ah, o sea que estás contento con la 20 ayer. ¿Y con esa voz conquistas a las chicas? Al montón de cipotas, ¿ves? Las tengo así, ¿ves? Ah, no, y tenés que tener cuidado. Hay mujeres que les gustan los niños. Yo sí. Ten enamorado. Me agradaste la mañana, fuera de la expectativa que tengo del programa. Pero mira, tiene un vozarrón. Parece que adquirió la voz del extinto Urbano Duarte, la voz comercial de las transmisiones deportivas de HRN que falleció hace algunos meses. Hay potencial en la juventud, hombre. Solo necesitamos enderezar la patria.
Es lo que necesitamos. Y la patria se endereza cuando comienza a funcionar como Estado de Derecho, con instituciones que sepan su rol, con instituciones que sirvan al ciudadano, no a los intereses personales o partidarios. Después de la primera pausa, quedamos aquí con el abogado Gallego y todos los panelistas. Y yo creo que la primera respuesta es la pregunta que está en pantalla. ¿Está el Estado de Derecho en Honduras sobre bases firmes o caminando sobre arenas movedizas? Solo les voy a pedir respuestas breves porque hay como 100 preguntas que formularles. Volvemos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. A todos los televidentes de Frente a Frente, cuando son las 7:16 de la mañana, usted está viendo un tráfico vehicular bastante pesado. Si usted se viene de la zona de la 21 de febrero, del Carrizal o de la Centroamérica, se dirige hacia zonas del aeropuerto o Boulevard Kuwait y sus alrededores. Es una zona bastante lenta, por lo tanto puede buscar rutas alternas si va para su trabajo. De igual manera, si usted viene de ese sector y se dirige para la zona norte del país, está bastante fluido a esta hora de la mañana el tráfico, por lo tanto puede tomar esta ruta para poder llegar a su destino. Cuando son las 7:17 de la mañana, en cámara de Cristian Muñoz, para Frente a Frente, María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Redes sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. El tema del día. ¿Está el Estado de Derecho en Honduras sobre bases firmes o caminando sobre arenas movedizas? Esa es la pregunta de hoy. El número de teléfono de Frente a Frente, 9773-6065. Y las redes sociales, Frente a Frente HN. ¿Está el Estado de Derecho en Honduras sobre bases firmes o caminando sobre arenas movedizas? Envíenos sus opiniones. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Y yo creo que sería injusto poner ya de primas a primeras al doctor Juan Pablo Gallego a hablar sobre la situación interna de Honduras, cuando hoy él va a exponer sobre este tema, que es un tema inherente a todos los latinoamericanos. No, queremos darle una buena bienvenida y ser generosos, que no me va a obviar la respuesta más adelante, eso sí, pero mejor comencemos con una de las tesis más visibles del libro. Es el riesgo de que los sistemas judiciales sean utilizados como herramienta de poder. Por ahí vamos a comenzar, con algo general, porque una de las tesis que más destaca en este libro es el riesgo de que los sistemas judiciales sean utilizados como herramientas de poder. Por favor, doctor. Bueno, me das pie a la anécdota de cómo nace la idea del libro. Estábamos cenando en Madrid con Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz, con Felipe... Claro, el polaco. El polaco, sí. Con Felipe González, expresidente de España, con Luis Almagro, secretario general de la OEA, con Javier Cremades, presidente de la Asociación de Juristas, y un poco en beneficio también de Honduras, ¿no? Y allí Felipe decía algo así como, estamos en la geopolítica del caos, ¿no? Y esta crisis de las instituciones o este irrespeto por las instituciones tiene, digamos, de alguna manera hoy una situación global, ¿no? Entonces, la inquietud, y esa charla fue un poco el puntapié para este libro, ¿no? Y esta analogía que tú hacías con Honduras,
país donde digo, yo desde el año 2005 trabajé muy a gusto, con muchos recursos humanos de élite que tiene Honduras. Entre ellos está aquí presente doña Vilma Morales, que entonces era la presidenta de la Corte. Yo trabajé en esa época aquí. Trabajábamos en programas de modernización de la justicia, trabajábamos en fortalecimiento, trabajábamos en cómo afrontar el tema de las maras. Yo mismo trabajé aquí el Código de Niñez y Adolescencia. Digo, y me encontré con valores muy importantes. Quiero decir, no todo es negativo. Este es un país, como tú decías, hermoso, con muchos recursos humanos importantes y demás. Desde mi punto de vista, y ahora sí quizás adentrándome o trayendo el libro hacia aquí, yo siento, y sin ningún tipo de partidismo, ¿no? Pero quizás allí por 2009 se produce un quiebre que me parece que nos trae a esta actualidad y nos tiene que traer con mucha... nos tiene que traer muy despiertos ese 2009, porque yo recuerdo esos 4 o 5 años trabajando aquí muy firme, muy duro. Hemos hecho cosas sensacionales en el Congreso, en la Corte Suprema, en la Fiscalía General, y de repente yo creo que hubo una voluntad de quebrar la ley, o de decir, o que una persona diga, yo me quedo en el poder y aunque la Constitución no lo permita o lo que sea. Y no lo digo personalizando en Honduras, porque esto también, lo hablábamos con Felipe González, con Les Wałęsa, comenzó a pasar a posteriori en otros países, e incluso con distintos signos ideológicos, que no acusen a quien viene a defender aquí el Estado de Derecho, decir, este es de derecha o este es de izquierda, porque desde situaciones en Bolivia con Evo Morales, desde Jair Bolsonaro en Brasil, es decir, ha habido distintos episodios donde distintos personajes se han puesto por encima de la ley. Pero yo creo que ese 2009 marca un quiebre absolutamente negativo y confusional para la democracia de Honduras. Y por eso, esto que terminó en este libro, en estos meses, me trae de nuevo a Honduras, porque a partir de estos encuentros en Madrid y todo, comenzamos a ver que en el 2025 Honduras comienza otra vez aparecer un caldo de cultivo parecido al de esa época. E insisto, yo no tengo ningún interés en un partido o en otro. Digo, pero cuando el poder se aparta de la aplicación de la ley, cuando dice yo ejerzo la ley, digamos, y cuando la independencia del Poder Judicial se pone en juego, y cuando es muy importante lo que tú decías de la juventud y de quien nos acompaña, la sociedad civil. Aquí está el presidente del Colegio de Abogados. Es decir, me parece que también es un compromiso que la propia sociedad, que la propia juventud, que se apropien de la defensa de la ley, que digan que por fuera de la ley no hay nada, que por fuera del imperio de la ley no hay nada, porque a Honduras no le fue bien por fuera de la ley y a ningún país del mundo le termina yendo bien por fuera de la ley, y además creo que es algo que nos rige globalmente, y hoy en esto, como decía Felipe González en aquella comida, esta geopolítica del caos, donde aparecen liderazgos carismáticos que dicen, bueno, yo me puedo quedar tantos años y puedo, no importa, hago letra muerta de la Constitución y me quedo igual, yo no acato la ley me dice una cosa, pero yo voy por otro lado, y bueno, y esto es el caldo para perder el rumbo, ¿no? Y aparte, digo que hoy también países como Honduras, como la propia Argentina, como cantidad de países, a veces también nos rige la urgencia económica, ¿no? Es decir, bueno, y los problemas que tenemos, y la infraestructura, y la falta de inversiones. Y digo, pero ojo, que eso está estrictamente ligado a que se respete la ley. O sea, ¿dónde va a haber inversiones donde no se respeta la ley? E insisto, en esa primera etapa mía en Honduras, la cooperación internacional, incluso la propia Argentina, la cooperación española, el BID trabajaba muy activamente aquí, y yo era uno de esos representantes que venía a hacer mi trabajo, y si bien venía, insisto con esto, ¿no?, quizás convocado a hacer docencia, me encontraba con personalidades fabulosas, ¿no?, como digo, como doña Vilma, y podría citar otras personas. Recuerdo en ese momento don Ramón Custodio, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Entonces, creo que están los recursos, pero creo que es muy, muy importante que estos conceptos sean, que no volvamos a devorar estos conceptos. Y yo sentí, cuando me acerqué de nuevo allí por 2025 a Honduras, sentí que había un grupo muy pequeño de instituciones, creo que el Colegio de Abogados, que decían, no, aquí tenemos que pelear y pujar para que la ley sea el eje, ¿no? Y bueno, yo creo que en buena medida
esto se ha logrado. Entonces, por eso digo que hay que mirar el lado vacío y el lado lleno, ¿no? Y insisto con esto, me parece que hoy Honduras está ante una oportunidad excepcional y creo que si el presidente Afura comprende esta situación, que él encarna una ilusión democrática, por supuesto, con carencias, con dificultades, con problemas de infraestructura y demás, pero él ha venido quizás a decir, bueno, este es el sistema que tiene que regir la convivencia democrática a partir de los valores de que las instituciones funcionen y que haya una justicia independiente, ¿no? ¿Saben qué? Me agrada que esté en Honduras, pero tengo el derecho a disentir en algunas cosas. De eso se trata la democracia, pero claro que sí, y la libertad de expresión y la libertad de prensa. Yo soy de los hondureños que cree que tengo a una amiga histórica, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales. Yo creo, ¿pudiese estar equivocado? Probablemente. Pero yo sigo creyendo que la justicia en Honduras es utilizada como herramienta del poder, indistintamente el partido que esté gobernando. El tema central es ese. El gran desafío que venimos hoy a debatir es el riesgo, y en algunos casos países que han fracasado porque sus sistemas judiciales son utilizados como herramienta del poder de turno. Yo creo que Honduras, y aquí vamos a entrar en un debate buenísimo con la abogada Vilma Morales. Qué bien que tenemos a alguien que fue presidenta de la Corte, que el poder político en muchos casos coopta y vuelve al poder judicial en un instrumento. Y que el poder judicial se vuelve un instrumento porque quienes eligen a los magistrados son políticos que andan con intereses personales muchas veces y partidarios. Yo sé lo que pasó en el 2009, ahí puede haber discusión, disenso. Creo que la justicia falló en muchas cosas porque debió juzgar a Mel Zelaya antes de enviarlo a Costa Rica. Pero no nos vamos a perder en esa temática. No, aquí la temática es, tratando de construir Estado de Derecho, ¿nuestro poder judicial es una herramienta del poder de turno político o no? Después de la pausa. Después de la pausa. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. Tunota.com destaca en su portada: voraz incendio en Mercado Galindo de Comayagüela consume varios locales comerciales. El periodista Ulises Aguirre recibe reconocimiento tras 30 años de trayectoria. Nueva masacre en Honduras, 3 hombres y una mujer asesinados en La Lima. Estas y más noticias en tunota.com. Redes sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Mensajes a través de WhatsApp. Buenos días, pero es que todos debemos contribuir, no solo el Estado, también los de entidades privadas, transparentes, futuristas, todos los ciudadanos honestos, todos, no es trabajo de uno solo. Otra opinión: caminando en arenas movedizas porque la ley obligatoria creada por el Congreso Nacional, interpretada según los intereses del gobierno de turno, funciona contra algunos y no como debe. Mientras solo hagan capturas selectivas, la delincuencia seguirá igual. Deben ser capturas masivas. Todos saben dónde viven las maras y pandillas, la policía no sabe. Un mensaje más.
ya no camina, está hundida en arenas movedizas. El Estado de Derecho en Honduras, solo vean el desastre en el CNE en estas últimas elecciones. No hubo conteo total de votos y la consejera López les dijo en los medios a los diputados y autoridades que recordaran que ella los tenía en sus cargos, no el voto, y las mismas consejeras se aprestan a ser funcionarios del Ejecutivo, embajadoras con un permiso del CNE y luego volverán ya en periodo electoral. ¿A quién representan? Y el no conteo total tiene a un montón de diputados y alcaldes ilegítimos, y el caso inédito y sorprendente, un diputado por el que nadie votó estaba imposibilitado y ahora es el mandamás en el Congreso y en Honduras. Gracias por opinando a través de nuestras redes sociales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. A mí me encantaría que todos los hondureños comprendiéramos el tema que hoy está debatiendo frente a frente. Es vital si usted quiere ver un país diferente en pocos años. El tema que estamos debatiendo es vital para el futuro de Honduras. Si no, pasaremos solo en zipizapes y en relajos y en cosas estériles e improductivas, multiplicando la pobreza. Yo creo que toda la gente debe ponerse en sintonía, dejar esos sentimientos partidarios y llegar a la parte toral del cual es el problema en el país. Y este es uno de los problemas torales. Y le pregunto a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, si el sistema judicial del país, inclusive cuando ella fue presidenta, es una herramienta del poder de los políticos de turno. Por favor, abogada Morales, después escucho al presidente de los abogados y al presidente de la Asociación de Abogados de Unitec. Renato, vamos a tratar de construir en la ruta de lo que usted plantea, porque precisamente eso es lo que hace daño cuando se abordan estos temas, que no entramos a la esencia misma de lo que queremos desentrañar, y es cómo lograr un sistema de justicia verdaderamente transparente al servicio de la ciudadanía, con una justicia pronta. Y creo que nosotros tenemos un tema en la agenda: cómo construir un consejo de la judicatura. A mí me tocó presidir una corte en que era el pleno el que decidía todo, los temas jurisdiccionales y los temas administrativos. Este es un tema central para lo que estamos hablando. Construyamos un consejo de la judicatura como realmente debería de ser la aspiración de cualquier ciudadano. Aquí tenemos un joven valor de la Universidad de Unitec, presidente de la asociación de esta universidad. ¿Y cómo podemos construirlo? Con una ley que está pronto a que vaya a discutirse y que la Corte Suprema, a mí no me cabe la menor duda, que después de la experiencia que ha vivido la actual Corte, van a mandar un proyecto que realmente ponga remedio a muchos de los temas que hoy nos concitan y que ha escrito la historia con tanta tristeza de decisiones judiciales que realmente apenan, avergüenzan, pero que están en entredicho precisamente porque como jueces, ¿a qué debemos responder? Cuando tenemos enfrente un expediente debemos responder a nuestra Constitución, a la ley, a la jurisprudencia, a la doctrina, para emitir un fallo. O al interés del partido. Pero si lo hace al interés del partido, ahí es donde. Pero ¿cómo va a suceder eso? Con jueces independientes, con jueces bien formados, con jueces que tengan un ingreso que es a eso a lo que le deben. Pero aquí, mientras obedezcamos o mientras tengamos una obediencia mal debida, diría yo, no debida, sino mal debida, a quien lo postuló, a quien lo propuso y que no obedeció a un proceso de selección. Por eso hemos estado insistiendo tanto, démosle fortaleza a que logremos y alcancemos. ¿Usted comparte entonces la idea de que estos factores que usted, no voy a decir denuncia,
sino que aporta a la discusión. Son los que comprometen la independencia de los jueces. ¿Quién los nombra? ¿Qué partido los nombra? Comprometen la independencia. Claro que la comprometen, Renato, se lo afirmo. La comprometen. Pero si aquel juez ingresa de una forma prudente porque ha transitado el camino de una selección y él debe su conocimiento a precisamente a esa selección, él no va a obedecer más que a la Constitución, a la ley, a la doctrina y la jurisprudencia. Y yo le pregunto, ¿cómo el Consejo de la Judicatura me puede a mí garantizar que cambiará el Poder Judicial? Yo sé que los magistrados y jueces se dedicarán a lo jurisdiccional y que el Consejo de la Judicatura a lo administrativo. ¿Qué certeza puedo tener yo que eso es el comienzo de un Poder Judicial independiente? Es el comienzo, Renato. Aquí tenemos que construir los pilares y la base para que no tengamos esa justicia en arenas movedizas. Aquí no tenemos los pilares. Ya veamos el fallido Consejo de la Judicatura. Ya tuvimos la experiencia, ¿Y qué pasó? ¿Pero qué? Fueron, uno, la obediencia a la política, a los políticos. Y entonces unas judicaturas corruptas que obedecieron a otros intereses y no a su constitución ni a la ley. Y ese ha sido el tema más dañino para el sistema de justicia. Pero los intereses del ayer, en base a mi experiencia, yo no tengo la verdad absoluta. A mí me parece que los intereses del ayer siguen siendo los intereses de hoy. ¿Qué garantía puedo tener hoy que el político, que el diputado haya aprendido la lección del primer Consejo de la Judicatura que tuvimos y que el que elijamos sea igual que el otro que hubo y que fracasó? Después de lo que pasó, Renato, en el reciente proceso electoral, yo confío que hayan entendido la voluntad de la ciudadanía. Aquí no queremos seguir viviendo del pasado. Queremos un cambio y que el hecho de que hay un nuevo gobierno, como decía Juan Pablo Gallegos, debería descifrar la esperanza de un cambio, pero de un cambio profundo, poniendo los pilares centrales y la base de la justicia, que no siga más siendo una figura decorativa en nuestra Constitución, el artículo 4 de nuestra Constitución de la República, que establece esa independencia de poderes, esa separación, coordinación, pero separación de poderes. De la manera como me está hablando la abogada Vilma Morales, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, con absoluta contundencia, seguridad de lo que dice, que el gran problema del país es cómo la política interviene y manipula la justicia. ¿Por qué se dice, Renato, por qué se dice que el Poder Judicial está manipulado por el Congreso y está manipulado por el Poder Ejecutivo? Que la política ha invadido la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué no podemos tener autonomía en el Poder Judicial? Claro que se puede tener, pero eso depende de nuestras formaciones y depende también de que estemos conscientes de la responsabilidad que asumimos cuando enfrentamos estos cargos. Y eso es lo que se necesita. Yo confío, créamelo, Renato, que tengo confianza en la actual Corte. Tengo confianza en que después de lo que han vivido, la separación de la titular del Poder Judicial, créame, que eso haga un verdadero escarmiento para todo el sistema de justicia. Y estoy segura que Warner Vallecillo, que mi excompañera Sonia Marlina Duón, que muchos de los otros compañeros magistrados que están allí hoy en día, tienen ese desafío. Y yo confío, créamelo, que lo digo con confianza, que las cosas pueden cambiar. Pero comenzando porque ya demos un paso hacia el frente pensando en que tenemos que resolver ese gran vacío y profundo dolor que le dejamos a la ciudadanía. Hablar de la mora
de la mora judicial en mi país hoy en día es la tristeza más grande. No tenemos justicia con esa morosidad que hay en todas las materias. Aquí no se escapa una. En la materia penal me da tristeza saber que superamos los 2 años de la prisión preventiva, que un juicio no se resuelve. Cuando nosotros estábamos, Renato, no queremos ser jactanciosos en decirlo, se resolvían los juicios en los plazos que estableció el Código Procesal Penal. Pero nuestra Comisión de Justicia Interinstitucional funcionaba y teníamos comisiones regionales y locales a nivel de todo el país, en donde tenía la información y nos reuníamos cada 15 días viendo todo lo que pasaba a nivel nacional. Y eso permitió jueces, muchos jueces distinguidos que participaron, lo pueden decir y deben estar conscientes de que lo que yo estoy diciendo es cierto. Usted pasó por esas arenas movedizas cuando un partido político, cuando un presidente, cuando un diputado, cuando un político poco le importa la separación de poderes y presiona al juez, presiona al magistrado o magistrada y le dice, recordá que yo te elegí en el Congreso. ¿Lo pasó usted? Yo le voy a decir, Renato, y con mucha, aquí están muchos jueces todavía de nuestras gestiones haciendo carrera. Jamás le hablé a un juez para darle una instrucción. Me apenaría, me avergonzaría hacer una cosa de esa naturaleza. No lo podría hacer jamás, porque sé la responsabilidad que descansa en la decisión de un juez. Usted me conoce y tengo que hacerle esta pregunta fuera del respeto y amistad y aprecio que nos tenemos. ¿Aquellas cartas de sobreseimiento al expresidente Calleja fueron influidas por la política o no, abogada Vilma Morales, no expresidenta de la Corte Suprema de Justicia? Me gustaría que realmente todos esos juicios, realmente las personas los estudiaran, los analizaran y vieran realmente a qué respondieron. Si respondieron a la justicia o a la influencia política. Y yo le digo, en lo que nosotros pudimos, que pudo calzar nuestra firma una decisión, siempre respondió al valor justicia. Ok, yo le agradezco que dé la cara aquí con contundencia, que rinda cuentas. Para mí eso es importante. Para mí eso es importante. Sé que el tiempo se nos acorta y que tenemos que hablar de este libro, pero es bueno el contexto para asociarlo con Honduras. Yo le tengo una pregunta aquí al presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Olvin Sarmiento, y al presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de UNITEC. Y creo que esta pregunta se presta para que me respondan al tema que estamos debatiendo. Y luego voy con el doctor Juan Pablo Gallego. Comienzo con el presidente del Colegio de Abogados. ¿Es más peligroso el juez sometido al poder o el político que usa los tribunales para disputas de poder? Parte de las arenas movedizas. En esas arenas hemos estado. Y hay que utilizar procedimientos para que esas arenas movedizas dejen de serlo. ¿Es más peligroso el juez sometido al poder o el político que usa los tribunales para disputas de poder? El que le dice al juez y al magistrado, yo soy el diputado, yo soy el presidente, yo soy el ministro. Si no, hasta puedo destituirte. Hay gente que así actúa. ¿Qué piensa Olvin Sarmiento? Licenciado Renato, voy a hacer una breve reseña de lo que comenzó el noticiero, hablando de justicia de arenas movedizas. En el 2009, como bien lo mencionó el abogado Juan Pablo, ahí se evidenció la debilidad de las instituciones. Ahí comenzó a evidenciarse, ahí comenzó donde debió ese hecho que ocurrió en ese 2009, debió, al haberse evidenciado, empezarse a curar, pero no, se profundizó, licenciado. Se profundizó a llegar al día de hoy, unas elecciones en el 2025 que nos pusieron a nosotros. Sí, pero se profundizó porque si ya había decidido el
Poder Judicial, que había violado la ley el presidente de la República, debió juzgársele entonces. Es correcto. Pero agarramos el camino incorrecto, aunque después se nos dijo que fue por un estado de necesidad. Ahí se fracturó la justicia, ahí se consumó el golpe de Estado. Ese es el problema, que en nuestro país todo se quiere corregir a punta de decisiones políticas, que por el bien del país, que por el bien de la población, que por la paz del país, todo lo queremos nosotros arreglar políticamente. Y no necesariamente es político, por eso existen las leyes. Indistintamente la causa, el resultado que pueda tener una sociedad, tenemos que aplicar la justicia, licenciado. Entonces, ese es el punto, que nosotros vamos a seguir pensando que los asuntos importantes del país los resuelven los políticos, porque los políticos tienen más capacidad de resolver los asuntos, y no es cierto. Los políticos se crean las leyes para que sean los estudiosos, los que representan la ley en este caso, apliquen como es la ley. Por eso quería tomar hacer esa reseña de libro, de lo que lo menciona el abogado, Arenas Movedizas, la debilitación del sistema, de las instituciones. Hoy, Renato, represento el Colegio de Abogados y me dicen muchos desde el primer día: Olvin, ¿a qué te vas a lanzar después? Olvin, y ya te viste en tal cosa. Olvin, y ya te fijaste que ahorita no es tan importante tu junta directiva estos 2 años. ¿Y yo por qué? Porque hasta dentro de 2 años se va a elegir magistrados, se va a elegir otras autoridades que tienen que ver la Junta Nominadora del Colegio de Abogados. Y yo me pregunto, ¿la debilidad de las instituciones, licenciado Renato, está desde arriba o está desde abajo? Está desde abajo, Renato, desde los sindicatos, desde las asociaciones, desde las fundaciones, en este caso los colegios gremialistas. ¿Por qué? Porque estamos pensando siempre en la política, ¿qué beneficio voy a traer? En mi caso particular, Olvin Sarmiento fue, y lo digo así, Renato, fue elegido para buscar el beneficio de los abogados y, en segundo plano, a contribuir con la sociedad civil, a dar las opiniones jurídicas. Aportar ideas, aportar ideas para crear ese Estado de Derecho. Pero si nosotros, las instituciones, licenciado, no, como presidente del Colegio de Abogados, yo me voy a ver más buscando quedar bien con el político que con mi gremio, ahí estoy comenzando o continúo debilitando las instituciones. Ok, y entonces, ¿quién es más peligroso? ¿El juez sometido al poder político o el político que usa los tribunales para disputas de poder? A mi criterio, el juez. ¿Por qué? Porque el político lo nombró, pero la persona que sabe, que tiene moral, que tiene ética, que tiene capacidad, no debe temer que un político lo eligió, pero lo eligió para ese momento. Y su cargo se respeta. Ok. ¿Cómo se llama, abogada, aquella frase? De que cuando en el caso de los magistrados de la Corte, cuando son electos en el Congreso, por unanimidad o por mayoría, no le deben obediencia a los diputados. Así es. No le deben obediencia a los diputados. Ningún juez. Y entonces me pregunto por qué muchas veces los operadores de justicia no resisten las presiones de los diputados y de los políticos. Y esta pregunta te la dejo a ti. Ya tienes conocimiento suficiente, edad corta, pero eres un hombre inteligente. ¿Por qué en muchos casos los operadores de justicia no resisten las presiones políticas? Bueno, me parece evidente que en muchos casos, primero, no hay condiciones. Los operadores de justicia no tienen inamovilidad, por ejemplo, no tienen verdadera independencia para actuar conforme a la prueba científica, y entonces también deben de actuar en base a una narrativa de momento y deben de actuar en base a los intereses políticos. Y muchas veces, lo menciona el libro, de cómo los jueces se someten al juicio de los telediarios, de los medios de comunicación, y es importante que el juez sea imparcial e independiente en su criterio, que evalúe científicamente la prueba y solo los medios probatorios que sean necesarios. Pero porque en muchos casos se le arrugan a los políticos. Ese es puntito clave, Pineda. Bueno, es... ¿Por qué? ¿Por qué? Si no le deben obediencia a nadie después de que son electos. ¿Por qué es que en algunos casos, y hay excepciones, se le arrodillan al político y obedecen a lo que dice el partido político? Magistrados, jueces, los que han hecho eso y hacen eso, yo les digo con todo respeto, porque sí hay buenos magistrados,
pero deberían sentir vergüenza cuando emiten una sentencia en función de lo que dicta el partido. Deberían sentir vergüenza. No son dignos de ser magistrados ni jueces. Todo aquel que se somete al poder político y económico también. Por favor, ¿cómo vamos a excluir al poder económico si tiene la misma fuerza con el dinero que el político, que amenaza? Por favor, y después escucho al doctor Juan Pablo Gallego. Es crucial la cultura, pero sobre todo los valores de los operadores de justicia que tengan carácter, sobre todo, de poder decir que no, que en esa circunstancia, en esa coyuntura, puede ser tan difícil. Pero recuerdo, por ejemplo, una carta del doctor Edmundo Orellana cuando se consumó el golpe de Estado, en el cual él mencionó como ministro de Defensa que la Corte Suprema de Justicia había tomado una decisión que él no pensaba que era la adecuada. Pero las sentencias se deben de acatar y por sobre todas las cosas está el Estado de Derecho. Y me parece eso uno de los momentos importantes y una referencia de que sí se puede tener coherencia y sí se puede decir que no en momentos de suma importancia. Muchas gracias, Rafael Pineda. Y yo le dejo la última respuesta de este segmento al doctor Juan Pablo Gallego, autor del libro Justicia en Arenas Movedizas, la respuesta hacia los jueces que se mueven al igual que la arena, a donde lo lleve el interés político o económico. Un mensaje suyo. ¿Puede un juez resistir? ¿Puede un operador de justicia resistir las presiones del poder político que se encarga de nombrarlos? No solo puede, sino que debe, y este es el enorme desafío. Yo creo que muchas veces estos magistrados, y creo que también es importante el proceso de selección, como aquí se hablaba, ¿no? Del mérito real, más allá de la pertenencia a un partido o no, pero es independiente, porque una vez que uno es juez, aunque simpatice con un partido u otro, no debería estar bajo órdenes absolutamente de nadie e impartir justicia con absoluta independencia. Entonces, si los jueces y los propios abogados no entendemos el rol importante y trascendente que tenemos en el sistema democrático, vamos a seguir siendo parte de estos desvíos institucionales que nos llevan, tanto en Honduras como en otros países, a situaciones caóticas. O sea que por supuesto que el juez debe, y por supuesto que es responsabilidad también del poder político y de las instituciones, mejorar la selección de magistrados y que el magistrado diga y se rija por la verdad. Y está bien lo que introducía el joven en esto de los relatos, ¿no? El juez tiene que actuar conforme a las pruebas, y hoy estamos en un mundo globalizado, donde también aparecen relatos y donde también aparecen hoy, mira, Renato, quizás relatabas un episodio ocurrido hoy en la mañana y quizás en un tuit alguien dice lo contrario y se toma eso como la verdad absoluta. Entonces digo, el juez también tiene que resistir a eso y tiene que adaptarse, no solo a no dejarse presionar bajo ningún punto de vista por los políticos y aplicar la ley, sino tampoco por el relato que incluso hoy las redes sociales que trascienden incluso al periodismo profesional, que también se ve amenazado en su tarea, en su investigación, en su capacitación. Hoy, por ahí lo digo en el libro, en 10 minutos te pulverizan y alguien dice Renato tal y cual, y tú no te defiendes. Entonces, si un juez luego no te defiende, tu reputación, o doña Vilma Morales, o Juan Pablo Gallego, tal. Entonces, digo, me parece que hoy necesitamos jueces probos, jueces formados y un proceso de selección de jueces independientes que tengan el valor de imponer la ley, caiga quien caiga. Si por fuera de la ley, por fuera del imperio de la ley, no hay Estado de Derecho. Y creo que, insisto, los jueces y los abogados tenemos una misión trascendente e histórica que cumplir, y este es el desafío. Y este es un desafío que creo que este nuevo gobierno tiene que afrontar y que espero que lo pueda afrontar con éxito, y yo aquí estoy para acompañar, ¿no? Y entonces, cuando las cosas no marchan como debiera ir el Estado de Derecho, se crea una crisis de confianza en la población. Muchas veces el ciudadano común ve la justicia como lenta, lejana, selectiva. La gente siente que la ley no es igual para todos.
La gente habla de justicia corrupta, una desconfianza plena en la gente. Y cuando la gente tiene desconfianza, sabiendo que la población es un elemento del Estado, el Estado anda cojo. Bueno, el Estado anda cojo. Pero esto es importante y tu panel que has generado es importante. La ciudadanía, las instituciones, los organismos como un colegio de abogados, los jóvenes. Parece que la sociedad tiene que hacer suyo y al margen de la queja y la queja a los políticos y la queja válida a la justicia que funciona mal o a la justicia que es lenta y demás. Pero creo que la sociedad, si aquí no logramos que la propia ciudadanía se haga cargo de los valores de sostener una justicia independiente, tampoco vamos a llegar a una solución. Aquí no solo se trata de limitar al poder y que el poder se limite y acate la ley, sino que la ciudadanía haga propio esos valores y que tampoco en nombre de mesianismos o en nombre de personas que dicen, bueno, yo me puedo eternizar para hacer el bien o para hacer lo que fuera. Entonces creo que ahí es donde la sociedad civil entra a jugar un rol preponderante, porque si no, aquí esto lo limitamos a políticos y jueces o a políticos que le dan órdenes a jueces corruptos o que trabajan para ellos. Entonces, estamos limitando el espectro. Pero yo creo que esta experiencia de 2025 abrió el camino a mirar que desde instituciones, quizás sin grandes recursos económicos y demás, pusieron el eje en decir, aquí lo que hay que sostener es la ley. Entonces hay que sostener la vigencia de la ley y el Estado de Derecho, cueste lo que cueste, y gane quien gane en definitiva, pero bajo el imperio de la ley, no bajo el imperio de la trampa, no bajo el imperio de que el que tiene poder no acata la ley, como tú lo decías, no solo el político, sino el poderoso, porque es cierto esto de que, bueno, hay una justicia para quien está sometido y no tiene otra, y hay un poderoso que dice, bueno, yo no la acato porque tengo poder, ¿no? Correcto. Sé que su libro no rehúye al rol de los medios de comunicación. Su libro no rehúye, toca a los medios de comunicación. Y lo que queremos un país diferente, no debemos sentir miedo cuando se debate el rol de los medios de comunicación en democracia. Yo soy un defensor de los medios de comunicación y me ha tocado dirigir procesos judiciales abiertamente mediáticos y creo que no hay que temer, por el contrario, y a veces la crítica que reciben ustedes los periodistas de opinar o de difundir, justamente lo que hacen muchas veces es poder transparentar procesos que a veces se miran desde la oscuridad y que la sociedad quiere ver de cerca. Y esto no significa que ustedes impartan justicia, pero significa que ustedes investiguen, que muestren una mirada, que pongan en duda. Yo creo que el rol del periodismo es buscar la verdad, poner en duda. Ahora bien, el juez también tiene que abstraerse de eso, decir, bueno, yo lo escuché a Renato, escuché a periodistas calificados tal, ahora yo voy a resolver conforme a las pruebas, porque luego está el otro riesgo, como decía, ¿no? Ya por fuera del periodismo profesional hoy tenemos las redes y tenemos estas cosas anónimas, porque Renato se hace cargo de lo que dice, pero quien se arma una cuenta en Twitter y anónima y dice cualquier barbaridad, él no debería obligar a un juez a fallar contra la ley, ¿no? Así que estamos ante desafíos enormes y vuelvo a lo que decía doña Milva. Si no establecemos un sistema de selección de jueces meritorios que tengan esta capacidad de abstraerse tanto de órdenes políticas que de ningún modo pueden imponerse por ser la independencia del Poder Judicial, como de estos fenómenos de época, de este signo de los tiempos, donde en parte los medios, pero en parte también la globalización y las redes imponen verdades y relatos que a veces no son los reales, bueno, el juez tiene la obligación de buscar la verdad y de ser igualitario con el poderoso y con el débil, ¿no? Correcto. Así, de manera breve, después profundizamos, doña Vilma, con el Consejo de la Judicatura, y esto solo a manera de que usted relate las cosas como son. ¿Quién elige o elegirá a los jueces? ¿O seleccionará a los jueces? Yo sé que debe haber concursos. Debe haber concursos y tiene que corresponder al Consejo de la Judicatura. Al Consejo de la Judicatura. Por eso la importancia del Consejo, de la Judicatura. Yo no le rehuyo al debate de los medios. Sí, para mí el debate más fácil para mí hoy es decir, si algunas veces los medios terminamos condenando antes que los tribunales,
Para mí es lo más fácil, pero no, yo me quiero ir más al fondo. Somos los medios de comunicación y los periodistas instrumentos de los poderes también. ¿Sí? ¿Por qué no hablar de esto? Nos volvemos instrumentos del poder. Ese poder que coopta, presiona a los jueces, ¿nos sucede también a nosotros? Y solo respondemos a los intereses del poder. ¿Y por qué no debatir? ¿Y cuál es el miedo de debatir esto también? Usted tiene su opinión, estoy seguro. Usted tiene su opinión. Gallego tiene su opinión. Pineda tiene su opinión. Bueno, si somos capaces de decir que muchas veces los jueces tienen temor y solo responden a los intereses políticos para sus sentencias, yo también me pregunto y me autocritico. ¿Y yo qué soy? ¿Un instrumento del poder o alguien que se raspa y que quiere ser diferente también para construir democracia? Después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Más mensajes a través de X. Roberto opina, tenemos un débil Estado de Derecho porque los que se suponen deben cumplir la ley son los primeros en violarla. La división de poderes es casi nula, siempre es manejada por quien gobierna. Vivimos un caudillismo en donde los del partido de gobierno hacen las cosas a su antojo. Manuel Fortín opina, mientras la ley se aplique o no se aplique por cálculos políticos, transitará el fango de la impunidad e injusticia, debilitando aún más la institucionalidad. Leyes abundan, pero no queremos aplicarlas correctamente y esa falta de voluntad es histórica. Matamoros opina, ¿Estado de Derecho? ¿Cuál Estado de Derecho? Los invitados han hecho cambios significativos profundos para protegerlo. La ley en Honduras gira alrededor del poder económico y político, eso piensa el pueblo, no se pierdan. José Lobo opina, Renato, otro de la derecha, ¿verdad? Usted dice que ayudó en implementar lo que hoy es un caos en el sistema judicial. Ochoa opina, no sabía que estábamos en un país con Estado de Derecho. Ahora, con el respeto del programa, la pregunta debería ser, ¿qué tanto se acerca Honduras al Estado de Derecho de Somalia? Henry opina, depende quién pregunte y quién conteste, todo argumento se acomoda desde la perspectiva de quien opina. Alan Alvarenga escribe, Estado de Derecho aquí en Honduras es lo que menos hay cuando todos los políticos solo llegan al gobierno a meter a su gente y también solo llegan a adueñarse de lo que nos corresponde a todos nosotros. La corrupción e impunidad son las armas letales que nos asfixian, son algunas de las opiniones. Gracias, sigue escribiendo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Solo quiero recordarles que el doctor Juan Pablo Gallego estará hoy en un hotel de la capital. ¿Qué hotel, abogado? Sarmiento. El Hotel Clarión. Porque el Colegio de Abogados de Honduras es el que está patrocinando todo esto. ¿Es así, no? Así es algo que prometimos nosotros en nuestra campaña, Renato, que es fortalecer, la institucionalidad, sí, fortalecer al gremio con capacitaciones, y también agradecemos a la abogada Vilma como a la abogada Ponce, que ya son parte de esta iniciativa, pues que aprovechando pues que también el abogado Juan Pablo está por nuestro país con la experiencia que tiene, vamos a dar principio a esa propuesta de campaña que es fortalecer esos lazos y esa capacitación que necesita el gremio a nivel nacional. Entre los temas centrales del diálogo figuran las amenazas al Estado de Derecho en Honduras y América Latina, la pérdida de confianza en las instituciones, el papel de los medios de comunicación, que eso venimos ahorita a debatir, la academia y las nuevas generaciones, por eso están jóvenes aquí, así como la defensa de la independencia judicial y la separación de poderes. En este contexto de polarización política en que vivimos, cuestionamientos a los poderes públicos y preocupación por la fragilidad institucional, este libro plantea una reflexión sobre los riesgos de instrumentalización de la justicia y la necesidad de reconstruir consensos democráticos basados en la legalidad, la independencia judicial y la defensa de los derechos fundamentales.
Aquí no se trata de derecha, de izquierda. Es que ahí miré a un televidente que yo respeto su criterio y agradezco que nos esté viendo, pero confundido, porque hay hondureños que todo lo llevan a la derecha y a la izquierda. Hay hondureños que viven en un mundo de confusión, que su relato y argumento es ser de izquierda o ser de derecha. ¡Qué pobre confusión! Si aquí la derecha y la izquierda en el país, cuando han gobernado, no han hecho del todo las cosas bien, y eso es lo que queremos, reconstruir el Estado de Derecho. Por favor, a la gente que se queda en ese colgada en ese criterio, que lo bueno es la derecha o que lo bueno es la izquierda, que lo malo es la derecha, que lo malo es la izquierda. Por favor, hombre, trascendamos cosas que de repente algunas veces ni las sabemos ni las comprendemos. El rol de los medios de comunicación. Me estaba contando usted el caso de Riximabel. Así de manera breve, porque sé que tienen que ir, porque hay una agenda con el presidente de la Corte Suprema. O sea, hablando un poquito de la influencia de los medios. Ese es un caso que me recuerda mucho la presión mediática. Esa presión que independientemente de que el Estado de Derecho tiene que responder a hacer una justicia pronta, oportuna, pero con la verdad. Yo me quedé con un sabor un poquito amargo de esa presión mediática y ante las medidas preliberacionales, cuando la persona le toca pedir un perdón para terminar la liberación, el decir, yo no pido perdón de algo que yo no hice, prefiero culminar esta cárcel el tiempo que hace falta. Dice mucho si la justicia fue correcta. Y allí la mediaticidad, y eso lo narra muy bien el libro Juan Pablo, cuando lo leí me recordé tanto de ese caso de Riximabel. Yo creo que sí hay responsables y la responsabilidad hay que deducirla, pero la justicia si bien es cierto la simbología de la justicia ciega para aplicarla sin los miramientos del poder, de la corrupción, pero no para aplicarla a ciegas en no identificar quiénes son los verdaderos responsables. Recuérdeme a quiénes se condenaron en ese caso, del estudiante. No me recuerdo ahorita bien el nombre del coronel, no quisiera mencionar una persona, pero sí, para usted no era culpable ese coronel. Para mí me quedó ¿Dudas? La duda. La duda. Y lo condenaron, ¿no? Y fue condenado. Me imagino que ya cumplió su condena. Ya cumplió su condena, él ya está. ¿Y usted cree que el rol de los medios en ese tiempo arrugó a los jueces? El rol de los medios fue muy fuerte, Renato. Si aquí no nos toca mucho hacer un poquitito, un googleo, y vamos a encontrar de ese caso cuánto la prensa dijo, hizo, y que realmente sí arrugó a muchos jueces. Arrugó su pensamiento, y hizo decidir. Abogada, ¿y usted qué piensa de los medios de comunicación de Honduras? Así como vengo yo y digo que el poder político influye mucho en los jueces, ¿usted cree que el poder económico de los medios influye también el criterio que diariamente aquí divulgamos? Lo que nosotros, como en la aplicación de justicia o el que está en la función de juez, tiene que hacer independientemente es, yo no voy a cuestionar a los medios, porque los medios acceden a una información y pueden, me encantaba ayer las palabras de Ana Lucía Alvarado Alonso en su premio, que uno decía, nosotros como periodistas debemos principalmente ser creíbles. Sí. Y es que creíbles con la información que damos. Y es que el periodista tiene que ser un investigador que verdaderamente compruebe lo que va a informar, porque puede hacer mucho daño también. Y de ahí la importancia. Yo no creo que en mi país haya periodismo malo. Podrán haber algún periodista
pues que actúe irresponsablemente. En general yo tengo un buen criterio de la prensa y además creo que la prensa en nuestro país, hay reformas penales, Renato, que deben hacerse de inmediato para dar una verdadera garantía de libertad de prensa. Creo en la libertad de prensa y es algo que sí construye democracia, la libertad de prensa. No se han hecho esas reformas todavía, ¿verdad? No. Para garantizar que hacemos periodismo con verdadera y hay algo que yo esperaría de este gobierno, que lo haga, por lo que el presidente dijo ayer en el discurso. Garantías para los periodistas. Y una de ellas es esa libertad, porque no puede haber un bozal por normas de naturaleza penal que impidan una verdadera libertad de prensa. Yo soy una demócrata y creo en la libertad de prensa y en la libertad de expresión. Creo que el periodismo, disculpe, abogada, de antes y ahora también va en función al profesionalismo. Antes un periodista se metía en la escena del crimen, como lo acaban de mencionar, sí, y era parte de la prueba, porque sí, no había un sistema también jurídico nosotros, claro, científico, que ahora un periodista ya sabe, porque muchos de ellos ahora estudian Derecho también. Estudian Derecho, así. Y saben, y son instruidos, dependiendo de su capacidad, qué área del periodismo van a asumir, porque no van a irse a meter en una escena del crimen, porque también ya constituye un delito para ellos. Entonces creo que eso ha hecho un cambio en el periodismo de ahora, sin dejar de ver que existe ese periodismo de libertinaje, ¿verdad? Que está combinado con las redes sociales, que al final el derecho a libre expresión ha permitido algún libertinaje que afecta. Hay muchas cosas que se atribuyen a algún periodista y luego de eso no es un periodista el que está en una red, sino que es una persona cualquiera con cualquier denominación para hacer daño. Pero definitivamente yo sí creo y abogo porque se haga una modificación a nuestro Código Penal que realmente dé una real garantía a los medios de comunicación y al periodismo hondureño. Los últimos comentarios del doctor Juan Pablo Gallego, de todos modos, hoy va a desarrollar con más amplitud todavía. Ahí tendremos a Telmita Mejía. Ahí estará Telma, muy bien. Ya va a ser panelista, muy bien. Sí. Porque yo creo que todos estamos convencidos que la democracia se defiende mejor con los poderes que se controlan entre sí, que saben de la independencia y de las limitaciones o delimitaciones que la Constitución establece. Si yo le pregunto en este momento, en una rápida consulta a los hondureños, si para usted, Catracho, la independencia judicial es realidad o a veces solo es una aspiración constitucional, la gente me va a decir, Renato, idealismo, solo es una aspiración constitucional. ¿Quién le ha dicho que es independiente el Poder Judicial? Solo te doy los insumos para un último comentario a Honduras. Sabiendo que si la justicia pierde credibilidad, ¿qué le queda a una democracia para resolver sus conflictos? ¿La ley o la fuerza? Por favor, doctor Gallego. Bueno, siempre la ley, y desde esto abogo desde la Asociación Mundial de Juristas y lo asocio con el comentario con el periodismo, ¿no? Que yo creo que también es un poder que equilibra y un poder que también que puede tener sus errores, pero que también está allí donde algo se quiere ocultar y ahí aparece el periodismo de investigación para mostrar una realidad, digamos, incómoda para el poder, ¿no? O sea, creo que el periodismo es una vertiente y un poder esencial también dentro del sistema democrático que cumple un rol que hay que defender. Por supuesto que hay que separar al mal periodismo, que hay que separar las redes, ¿no? Pero bueno, sin duda que es una pata decisiva y aún a mí me ha tocado lidiar en casos de incidencia mediática donde se afirmaba tal cosa o tal otra y yo sabía que las pruebas eran otras, pero mi misión como abogado y la misión del juez es estar por encima de eso. O sea, un juez, yo no puedo ampararme, decir, no, porque Renato me presionó. No, Renato quizás con toda honestidad dio su opinión y quizás podía no equivaler a la verdad del caso, pero yo como abogado y el juez que decide, tiene que valerse e incluso
no sentir que incluso un periodista influyente o con capacidad de llegada a la sociedad, decir, bueno, yo como juez voy a llegar a la verdad igual, ¿no? Pero no desdeñemos al periodismo, porque el periodismo muchas veces está allí donde a veces está la oscuridad, ¿no? Así que yo soy un defensor absoluto de la libertad de prensa y por supuesto con las regulaciones que correspondan para evitar situaciones como las que hoy vivimos que exceden las del periodismo profesional tradicional que tú ejerces, ¿no? Me está llamando una juez con liderazgo gremial, pero sé que ustedes no tienen tiempo ya porque se van a despedir, pero van a quedar Rafael Pineda, va a quedar Carla Medrano y también va a quedar Celia Cortés. Estos jóvenes profesionales del derecho van a quedar aquí enarbolando la bandera que ustedes dejan. ¿Quién es la persona que se está comunicando con Frente a Frente? Es la jueza coordinadora del Tribunal de Sentencia de La Ceiba y presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia, Fanny Bennett, que estará en los próximos minutos. Ahí está Fanny, ya estuvo hace algunos meses aquí en Frente a Frente. Quiere intervenir. Y yo quiero un último mensaje suyo. El problema de nuestra democracia es la falta de leyes o la falta de confianza en quienes la aplican. Yo creo que la falta de confianza en quienes la aplican y la deformación, ¿no? Yo a veces fíjate que muchas veces se dice, bueno, ante cada hecho uno dice, bueno, hay que crear una nueva ley y ahora hay que crear una nueva ley. Y yo digo, ¿por qué no empezamos por cumplir la ley? ¿Por qué no empezamos por cumplir toda la ley vigente? Y luego veremos cuando realmente haga falta, ¿no? Porque a veces es muy mediático esto de proponer a cada rato leyes y así se deforman los códigos, Creo que en la formación de una Constitución Nacional, de códigos de fondo y demás requieren años de trabajo. Entonces, cuando a veces ante un hecho traumático o un hecho que conmueve decimos, bueno, vamos a hacer una ley mañana rápido para repeler este tipo de delitos, estas cosas, digamos, hay que ir con cuidado. Lo importante es que la ley se acate y que los jueces la impartan con independencia. Me parece que esta es la clave del sistema. Y la última pregunta para Rafael Pineda. Rafael, 21 años, pero es un joven con conocimiento y reflexión. ¿Tú crees que la justicia en este momento en Honduras está resistiendo las presiones del poder? ¿Crees que los jueces en este momento resisten las presiones del poder o no las resisten? Bueno, creo que hay muchos jueces particulares que han actuado con carácter y son muy buenos profesionales, pero creo que, hablando en términos generales, es evidente que estamos en un estado, que tenemos un poder judicial que ha sido deficiente, por lo menos esa es la percepción mía y de miles de jóvenes que estudiamos Derecho, que nos damos cuenta que está la teoría, lo que nos enseñan los códigos, y está el derecho en la práctica, que es totalmente diferente y que la brecha es masiva. Bueno, estarás acompañado de tus colegas de Unitec en los próximos minutos. Abogado Sarmiento, muchas gracias. Y está bien estos ejercicios. Está bien estos ejercicios. Muchas gracias, licenciado. Y aprovecho nuevamente pues invitarlos hoy a las 7 de la noche para que nos acompañen. Esto es abierto. Esto no está con color político. No está dirigido tampoco a un frente particular. Si bien es cierto, represento a un frente Patria y Justicia. Ahora soy el presidente del Colegio de Abogados y está abierto para todo mi gremio. Muchas gracias por esta apertura también a nosotros. Y abogada Morales, yo la conozco a usted desde hace muchos años y hoy la sentí, como siempre, auténtica. Y un último mensaje. El problema de nuestras democracias es la falta de leyes o la falta de confianza en quienes las aplican. Lo mismo que le pregunté al doctor Gallego. Lo que hace falta es cumplir la ley. Cumplir la ley. La ley, nosotros tenemos una constitución hermosa, una constitución que realmente tiene toda la base jurídica para la defensa del Estado de Derecho. Queremos que nuestro país se desarrolle, queremos tener inversión, queremos tener más trabajo, queremos que nuestra gente esté mejor, tengamos una justicia pronta, oportuna, pero para eso necesitamos construir
institucionalidad, que es lo que nos está faltando, y cumplir la ley. Que no veamos en los que se fueron, que no cumplieron la ley, y ahora los que vienen y los que están quieran hacer lo que quieren. También, por favor, cumplamos la ley, porque no veamos ojos bonitos en cara ajena. Por favor, cumplamos la ley. Realmente nuestro gobierno, este gobierno, debe de cumplir la ley. Y los tres poderes tienen que ser poderes independientes, relacionados entre sí, cooperación entre sí, pero independientes. Y es una reflexión para el gobierno que tenemos, que es de centro derecha, o por si estuviera un gobierno de centro izquierda, es que no importa. El problema no es por eso es que me da ideológico. un poquito de coraje. Mire, cuando el hondureño comienza a debatir Aquí sobre no, el izquierda problema y no es derecha, ideológico. como si eso les va a alimentar. El problema no Aquí es queremos ideológico. Estado de Derecho, respeto a la Estado de Derecho. institucionalidad. No importa. No importa. Entonces, a todos los que pasan confundidos con las ideologías, a la izquierda que se quedó colgada y que adora al leninismo, marxismo, estalinismo. Óigame, hay gente todavía que cree que esa es la solución para estos países. O a los que defienden el capitalismo salvaje. Yo les digo hoy desde Frente a Frente, ¿están defendiendo el Estado de Derecho? ¿O ya ustedes con ese debate aprendieron a convivir con el deterioro de nuestra democracia y de nuestra institucionalidad? Los pico, los provoco. Estamos llegando a un nivel de hartazgo que lo que queremos es Estado de Derecho, institucionalidad seria, respeto a la ley, independencia entre poderes, libertades, generación de riqueza, progreso económico para todos, igualdad en la distribución de la riqueza. De acuerdo. Yo como hondureño es lo que anhelo. Totalmente de Es acuerdo. lo que anhelo. Que le vaya bien esta noche. Muchas gracias, Renato. Tú te quedas, doctor, felicidades por el evento, muy bien. Vienen jóvenes estudiantes de Derecho y la presidenta de los jueces por la democracia después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. A través de WhatsApp opinan, siempre hablando que es necesario hacer cambios urgentes, pero no especifican cómo hacerlo. Han leído la Constitución, tienen un título que los puede acreditar, dicen saber cuál sería la solución, pero no exigen los cambios y presentar un documento que guíe esos cambios de que hablan y hablan. El pueblo hondureño debe de entender que nosotros no somos los que elegimos a nuestras autoridades, son los órganos creados por los políticos que al final deciden a quién nombrar en los cargos de la administración pública, personas sin moral ni ética personal y profesional. Continúa opinando a través de nuestras Redes cuentas. sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Celia Cortés nos ha acompañado todo el programa. ¿Qué piensas de todo lo que se ha debatido hoy, Celia? Gracias por tenerme aquí. Yo considero que este es un debate sumamente importante, ya que la problemática que tiene nuestro país con diversas políticas, con la moral judicial, con toda esta actitud que hemos tenido desde el sistema judicial de someternos al adiestramiento político, pues es algo que nos afecta a todos los hondureños, a toda la ciudadanía, y es algo que no podemos seguir permitiendo, porque como abogados presentes, como abogados en formación, tenemos que concentrarnos y ser el cambio que queremos ver. O sea, porque es muy importante que tengamos en contexto toda la historia y todo el camino que hemos ido formando, pero somos ahora nosotros los nuevos tomadores de decisiones, somos ahora nosotros los que construimos el camino por el que vamos a pasar. Entonces, no solo se trata de exigir justicia, no solo se trata de exigir un cambio, se trata de ser nosotros quienes no vamos a ser los jueces que se van a someter, ser nosotros las personas que vamos a tomar esas decisiones y que la ley va a ser la que esté por encima de todo interés, que al final del día nosotros como abogados a quien le debemos cuentas
es a la ley, es a la justicia, no es al interés político. Estas palabras quedan grabadas. Lo que hoy ha dicho aquí queda grabado y en piedra. Porque si alguna vez ocurre lo contrario, la gente le va a decir, abogada, mire cómo pensaba usted cuando tenía 20 y tantos años y mire cómo piensa ahora. Son palabras en piedra, son promesas en piedra, abogada. Son promesas en piedra. Ya voy a escuchar a la abogada Carla Medrano también. Aquí la tengo, a mi derecha, un enfoque para ella. Pero antes, la jueza coordinadora del Tribunal de Sentencia de La Ceiba y presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia, Fanny Bennett, con algunas reflexiones que estoy seguro ayudarán a afinar ideas y construir la democracia e independencia de poderes que anhelamos los hondureños. Abogada Bennett, adelante, buenos días. Gracias, Renato, y un saludo a toda la audiencia, y en especial a esta nueva generación de abogados jóvenes, ¿verdad?, que están comprometidos con un tema importante que tiene que ver con justicia, pero sobre todo con temas de fortalecimiento del Estado de Derecho en el país. Y parte de la base que tenemos nosotros desde el asociacionismo judicial nos ha permitido el ver de que, si bien se trata de una aspiración como tal, el tema de independencia judicial, no tiene en todo caso menor importancia el hecho de defender esa independencia judicial que al final radica en la población, ¿verdad?, como parte de la correcta y sana administración de justicia. Entonces, versus a un autoritarismo, Renato, creo que el pluralismo y parte de ello es la importancia que todos los actores, todos los sectores nos integremos, porque más allá de una preocupación del hondureño, implica también que muchos de nosotros, a través de la Asociación de Jueces por la Democracia, también hemos planteado a alto nivel de carácter internacional la preocupación que aqueja al país frente a la fragilidad democrática y sobre todo particularmente el desprestigio institucional. Y no es porque no creamos que se requieren reformas legales importantes, principalmente en el sector justicia. Y es por eso que en esta oportunidad para mí realmente quedar en este espacio con los jóvenes, que realmente es un gran reto, porque también integramos la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras como profesorero. ¿Y por qué quisimos integrarnos desde el gremial también? Porque entendemos nosotros que la problemática de justicia no solamente afecta a todos los operadores de justicia, con las recientes afectaciones principalmente a la vida, a la integridad física que hemos podido nosotros ver en estas últimas noticias. Incluso ayer veíamos cómo asesinaron a una joven abogada que radicaba en Colombia. Entonces es altamente preocupante para nosotros el poder también ser una respuesta como parte de una solución integral, y por eso traemos nuevamente a la mesa el tema de una nueva ley del Consejo de la Judicatura que ya exige la Constitución de la República, y a partir de ello también que se garantice por los actores políticos ese desprendimiento respecto a intereses de grupos, a intereses incluso particulares de carácter político como tal, y nos interese como tal a la sociedad hondureña el hecho de poder conformar no solamente el contenido material de la ley, sino también quienes van a integrar ese Consejo de la Judicatura. Y en especial, no solamente por las competencias, las capacidades técnicas y sobre todo el conocimiento del derecho, sino también porque respondan a intereses de fortalecer la independencia judicial, la separación de poderes, que también son principios importantes para efectos de fortalecer el Estado de Derecho en el país. Y recordaba yo a partir también del inicio de su programa, cuando joven también leía aquel libro de Verdades Amadas. Y creemos nosotros que es importante seguir trabajando, porque a veces creemos nosotros que solamente significa una aspiración, una ilusión, incluso a veces nos tildan de soñadores, pero cuando hemos dado prácticamente muchos de los jueces dentro de la JD 20 años de existencia en la Asociación de Jueces por la Democracia, algunos 15 años, y que ha implicado un esfuerzo y un sacrificio, entendemos que no se vuelve una aspiración, sino se vuelve parte de nuestra vida, de nuestra esencia, y sobre todo, qué legado dejar a esa juventud que ansía el hecho de que realmente las instituciones y la justicia respondan a esos altos intereses. Y es la realidad. Y no podemos también desconocer
que hemos sido parte del problema desde la medida en que también no lo hablamos, ¿entendés? Y por esa razón que siempre vamos a tomar en cuenta estos espacios que nos permita a través de coadyuvar, a través también de los medios de comunicación. Y por eso ayer felicitábamos también a aquellos medios de comunicación por parte de la Asociación de Jueces por la Democracia. Aquella prensa libre, aquella prensa independiente, aquella prensa que permite el pluralismo, pero que permita también generar aquellas ideas y condiciones en la población, aún aquella población que tal vez no tiene los estudios necesarios para poder conocer en profundidad la problemática que implica la fragilidad institucional, pero que sí sabe en el momento que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso a veces ni siquiera para prender su fuego en aquellos lugares, sabe perfectamente que las condiciones no existen, desde el momento en que tienen que emigrar del país. Y es sobre esa situación también particular que los jueces, más allá de estar en los despachos donde actualmente me encuentro frente a mis expedientes, es importante también hablar de frente a la ciudadanía, hablar mediante principios de justicia abierta, pero sobre todo de rendición de cuentas y sobre todo en ese sentido el control social de todos los sectores de la sociedad civil organizada, pero en particular de la juventud con conciencia social, va a permitir que como exigencia se pueda ir también profundizando en ver las soluciones a las problemáticas estructurales de la separación de poderes, de los tres poderes del Estado, pero en particular del Poder Judicial. ¿Y por qué el Poder Judicial? Porque debe ser un freno, como le indicaba anteriormente en un programa, a los excesos de poder de cualquier autoridad, incluidas las internas dentro del Poder Judicial. Muchas gracias, abogada Fanny Bennett. Fanny Bennett, presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia. Reflexiones de todo lo que ha escuchado abogada Carla Medrano, que espero solo sea el comienzo de muchos debates suyos en los medios de comunicación en los años siguientes, al igual que Celia Cortés y que Rafael Pineda. Bueno, antes de dar una respuesta a esa pregunta, quiero decir que me siento como sumamente emocionada porque yo crecí viendo frente a frente con mi abuelo, entonces el estar aquí es bastante significativo para mí. Bueno, es un primer paso. Es un primer paso. Un primer paso y pues agradezco mucho la oportunidad de estos espacios para poder ser una voz para otros jóvenes, tanto de mi organización, de mi universidad y también a mis amigos que sé que están viendo el programa ahora. Y bueno, rescatando lo que estaba diciendo la abogada Bennett en cuanto a los temas de transparencia y la independencia de las instituciones, pienso que como nuevas generaciones es importante que las instituciones sean eficientes y accesibles y se acerquen también a la realidad de los ciudadanos, que no haya corrupción en las instituciones, porque eso genera para nosotros como futuros abogados, como Rafael o ella, no sé, algo como demasiado decepcionante en el sentido de que venimos iniciando y tal vez nosotros no tenemos contactos. Entonces tenemos en Honduras tan normalizado el simple hecho que tenés que tener un contacto para ir a hacer un trámite a cierta institución y si no, no lo vas a poder hacer. Entonces tenemos que sacar todo eso de nuestras instituciones para que los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino toda la ciudadanía en sí, empiece a creer en las instituciones, que las instituciones sean más transparentes y promover justamente la ética de los profesionales que trabajan en cada una de estas instituciones. ¿El nombre de su abuelo? Se llamaba Rafael Medrano. Rafael Medrano, sí. Sí. Y tú, Pineda, ¿qué reflexiones te quedan después del debate que hemos tenido con los invitados que se fueron ya? Saco el punto toral del libro, que si no mantenemos vigente el imperio de la ley, va a existir y va a prevalecer solamente el imperio de la fuerza. Sí. Y cambiar esto, mantener la democracia, no basta en un cambio de gobierno, sea cual sea el gobierno entrante. Se define en el cambio de generación que necesita este país, en todas las instituciones, y se necesita un relevo verdadero con jóvenes como nosotros, con criterio, con valores y sobre todo con carácter, para que lo que se está establecido en la ley se cumpla. Y eso es lo más importante, y todos tenemos una gran responsabilidad, no solo los abogados, los periodistas también, con tantos cambios en inteligencia artificial, asumen una gran responsabilidad de verificar la fuente. Y además todos los ciudadanos, aunque no vean
de forma inmediata, afectada su realidad, tienen la responsabilidad de alzar la voz. Y esto inicia también desde escuchar a las personas con ideas opuestas y tener tolerancia, entender que la democracia se vive con la pluralidad de ideas. Y me parece esto el punto fundamental y que de cualquier trinchera de este país se puede comenzar el cambio. Una de las 4, 5, 6 cosas muy interesantes que escuché hoy, que me agrada que lo hayas dicho. Ser capaces de tolerarnos indistintamente de nuestro pensamiento. ¿Sabes? Eso está destruyendo Honduras, la intolerancia. Hay gente que porque este no es de izquierda o de derecha, ya empieza a descalificar y a hablar mal del prójimo. Falta de cultura democrática y conocimiento en general. Me parece que es un punto clave que has tocado. Voy con un mensaje breve, por favor, de Celia Cortés. A mí me gustaría decirle a la ciudadanía, a los colegas del gremio, que debemos de abandonar la politización de nuestro gremio, debemos de abandonar la politización del Estado de Derecho y regresar al arte de la meritocracia, regresar al arte de dedicarnos a lo que hacemos porque somos buenos en ello, porque estamos capacitados, porque somos profesionales que se dedican a eso, profesionales que están buscando hacer un cambio, profesionales que a quien le rendimos cuentas es a la justicia y que vamos a ser abogados, jueces, magistrados, partes en los procesos judiciales que nos vamos a dedicar a lo correcto. Me encantaron esas dos frases. A quienes rendimos cuentas a la justicia y volver al arte de la meritocracia. Lindas frases. Carla Medrano. Mensaje final. Bueno, creo que mi mensaje siempre va orientado a motivar a los jóvenes a que seamos parte de los espacios. No solamente pues quedémonos expectando, involucrémonos y también seamos parte de promover la transparencia de cada una de las instituciones y invitar, incentivar a otros a que se motiven, y no solo a los jóvenes, sino a la ciudadanía en general, porque ser parte de la democracia no solo, como lo manifestaba Rafael en la primera parte del foro, es votar cada 4 años, sino que es estar ahí constante y escuchar nuestras voces, incidir y nada, motivar a seguir formando parte, a ser beligerantes y a alzar la voz, nosotros como jóvenes, como futuras generaciones de abogados y como el presente también del país, porque no solo somos el futuro, somos el presente de Honduras.